que era un puente entre el ser humano y el misterio. Llamémosle dioses, llamémosle Ptah, Osiris, no importa. Entre el ser humano y el misterio. Por eso es que nosotros buscamos tratar de entender esto y estudiamos las culturas, tanto de Oriente como Occidente, y tenemos diferentes charlas para acercarnos a esta idea del misterio detrás de las culturas. Y cómo, si bien han cambiado las cosas externas, y ahora nos vestimos de una manera, y en Egipto se vestían de otra, y en India de otra, y en Grecia de otra, las ideas, las preguntas, y ese ¿qué es el ser humano? Sigue siendo la misma duda. Buenas noches. Hoy nos vamos a acercar a ese misterio. Pusimos tierra de misterios porque Egipto realmente es eso, es una tierra de infinitos misterios. Si uno más o menos ve los portales de noticias, yo creo que, no exagero si digo que una vez cada 2 o 3 meses surge una nueva noticia que dice: encontraron más de 300 tumbas enterradas no sé dónde. Encontraron siempre, año a año. Es la cultura o la civilización que más elementos nos ha dejado y que están en todos los museos del mundo, hasta en nuestro humilde museo que está debajo de la Intendencia, que algunos conocerán. Tenemos una momia. No sé si la han conocido, pero pueden visitar. Está muy bonita. Además, a mí me gusta decir esto porque es la única momia. Hay muchas que cuando uno viaja ve y están o todas con venda o algunas sin venda. La nuestra, como teníamos una sola, a alguien se le ocurrió hacer mitad venda y mitad no. Entonces está muy bueno porque se ve la capa gruesa de vendas que llevaban y todo el trabajo que tenía. Egipto ya desde la antigüedad era sinónimo de misterio. Se dice que los egipcios, que le dieron este nombre porque en realidad ellos a sí mismos se llamaban Kem o Kemu, era el propio nombre que ellos mismos se daban. El nombre egipcio o Aegyptus es un nombre griego que era ya desde aquel tiempo sinónimo de misterio. Decir Egipto era como decir misterio. No es que significara eso. La significación del nombre, o el significado, mejor dicho, del nombre Egipto, viene como a decirnos la casa, o sea, la casa del Ka de Ptah, que era uno de los dioses más importantes de su panteón, que representaba el origen del universo, el fuego de los inicios. Y es así que entonces se daba este sinónimo de misterio. Este año, como saben, y estaban en los videos promocionales, estamos cumpliendo 100 años de que se descubrió la tumba de Tutankamón, el ajuar funerario más espléndido que se ha conocido en la historia de todas las civilizaciones, que por suerte se mantuvo, digamos, bien, porque hubo algunos movimientos que taparon la entrada a los usurpadores, y si alguno tuvo el buen karma, diríamos, o la suerte de visitar Egipto y ver lo que es ese ajuar funerario, es absolutamente maravilloso, increíble, y realmente uno se queda absolutamente anonadado cuando ve el detalle, la finura de cada una de las piezas de orfebrería, de cada una de las piezas que formaban ese ajuar, de una calidad casi que inigualable, podríamos decir. Y más teniendo en cuenta, que es algo de lo que iremos viendo hoy, las herramientas o técnicas que más o menos creemos que usaban. Porque hoy día nosotros tenemos láser, tenemos microscopios súper de barrido electrónico. Había que hacer cosas muy precisas, a ojo, con algunas lupas parece que tenían. Y es realmente una maravilla eso que se encontró hace 100 años. Y por otro lado también hace 200 años que el gran Champollion descifró, al menos de manera provisional, después tuvo más aportes que le ayudaron a entender cómo es que se podía leer esa lengua egipcia que nosotros conocemos bajo el nombre de los jeroglíficos. Algo muy interesante que en alguna otra charla podremos estudiar cómo ha sido la evolución de ese lenguaje, que no es alfabético. Esto es un detalle interesante para después tener. Vieron, nuestro lenguaje es alfabético, leemos las letras, las juntamos y hacemos una palabra. El jeroglífico egipcio
se puede leer de 3 maneras. Hay lectura alfabética, silábica y determinativa, es decir, tipo ideográfica. O sea, es sumamente complejo y es todo un mundo para investigar. Y uno diría, entonces es un lenguaje un poco distinto al que nosotros tenemos. Sí, le permitía una riqueza que quizás nuestros lenguajes modernos no pueden acceder, que es a transmitir ideas. Porque nosotros, nuestra forma de transmitir ideas es a través de símbolos. Si yo ahora les dibujara un corazón, ¿cuántas cosas podemos reflexionar, imaginar, pensar al respecto de un corazón? El amor, la vida, lo que late. Fíjense, es solo un símbolo. Ahora la palabra corazón, bueno, sí, refiere al símbolo, pero el símbolo puede decir mucho más. Estos son pequeños detalles que nos adentran en ese misterio del mundo egipcio. Vamos a ir comenzando. Lamentablemente siempre el tiempo decimos que es tirano en televisión, pero en las conferencias también lo tenemos, pues no nos va a dar para adentrarnos tan profundamente como nos gustaría. Y los invitamos a que sigan consultando y nuevamente haremos nuevas charlas con otra profundidad en otros aspectos, porque realmente no nos va a dar para abarcar ese infinito abanico de misterios egipcios que hoy Leonardo y yo vamos a poder tratar de... Si venían a conocer cómo se construyeron las pirámides, les digo que no les vamos a decir eso porque no sabemos. Nadie sabe aún cómo se construyeron. Hay cientos de teorías. Hay algunas que se pueden acercar más, otras menos. Pero cómo fehacientemente, no se sabe. Aún en los más nuevos trabajos científicos se desconoce. Seguimos siendo realmente un enigma. Egipto sigue siendo un enigma para todos nosotros. Lo primero que vamos a hablar, que es un tema que quizás hoy día está un poco, digamos, se ha ido ensuciando con algunos programas de televisión, que es el concepto de enigmas tecnológicos. ¿Qué es exactamente un enigma tecnológico? Bueno, partiendo de la base de que es un enigma, es decir, no sabemos algo, y tecnológico, ¿qué quiere decir? Lo que les puse ahí. ¿Cómo realizaron las obras que realizaron con las herramientas que nosotros descubrimos o creemos que tenían? Es decir, cómo hicieron este tipo de llamados sarcófagos que ven ahí, fíjense el tamaño, después vamos a ver más en detalle, cómo construyeron este tipo de rocas, cómo las movieron, porque para nosotros hacer esto quizás hoy día sea un poco más fácil, aunque les digo que hay ciertas cosas que todavía para nosotros se nos complicaría bastante. Ya Leo nos va a hablar más sobre la Gran Pirámide, que es como el gran misterio. Es decir, cómo hicieron con unas cuerdas de palmera, unos troncos sobre la arena del desierto para mover rocas de cientos e incluso algunas hasta miles de toneladas. Toneladas estamos hablando, ¿eh? Esto después ya Leo nos va a hacer algunas comparaciones para que podamos entender. Entonces, el enigma tecnológico va a ser, y esto, ojo, que no es algo exclusivo de Egipto. Quizás hiciéramos un ranking, en el número 1 es Egipto. Pero hay enigmas tecnológicos en todas las grandes civilizaciones, incluso nuestras civilizaciones americanas, que están un poco más menospreciadas, porque hay a veces menos información, pero realmente hay grandes enigmas tecnológicos, sobre todo en la zona de Perú, de Bolivia, que se siguen investigando, ¿no? No solo Machu Picchu, mucho más. Una de las primeras cosas que nos llama mucho la atención es algo que es una suerte de, vamos a llamarla involución científica o tecnológica. ¿Qué es lo que pasa? Conforme vamos más atrás en el tiempo, en Egipto, de las primeras dinastías, estamos hablando hace más de 2500 años antes de Cristo, o sea, le sumamos los después de Cristo, que estamos nosotros, hace más de 4500 años, y vemos mejor tecnología o aplicaciones mejores, con más precisión, más refinadas, y conforme van pasando los años, o sea, las dinastías, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, venimos acercándonos en el tiempo, la tecnología parece como que se fue perdiendo, que había conocimientos que como que desaparecieron. Muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, porque uno diría, bueno, uno va de menos a más, ¿no? O sea, de cosas un poco más rudimentarias, más primitivas,
hacia elementos con un mayor desarrollo, mayor precisión, ¿no? Esto, la historia nuestra nos muestra algo así. En este caso, para Egipto, no. Es como que si vamos más atrás, tenían mejores cosas y conforme fue pasando el tiempo, como que se intentó igualar o imitar a la antigüedad. Y esto es algo muy interesante porque a nosotros a veces nos puede llamar la atención esto y resultar raro, pero vamos a ver que también a veces hay ciclos y hay momentos históricos que son de mayor nivel o más altos y otros más bajos. También pasaba, y hay ciertos grabados y testimonios medievales que lo atestiguan, como en la propia Edad Media miraban los restos que quedaban de los templos griegos, los templos romanos, los acueductos, y decían, ¿cómo hicieron eso? Y ellos estaban como, habían disminuido. Imagínense los acueductos romanos que tenían termas, que tenían sistemas de calefacción central. Sistema de calefacción central. Losa radiante tenían los romanos. No era una cosa así más o menos. Losa radiante. Y después en la Edad Media, nada. Desapareció muchísimo de ese conocimiento. Algo parecido parece que pasó en Egipto. El tema es que el tiempo son mucho más cortos y los registros que tenemos son menores. Esto es algo muy interesante. Fíjense cómo pasamos del Neolítico, es una etapa primitiva de la humanidad, por decirlo de una manera, donde apenas se había el uso de algunos utensilios, de piedra. En solo 500 años, esto es único en el mundo, pasamos a la construcción de este tipo de pirámides de más de 150 metros de altura. 146, pero bueno. Y después lo que les decía, fíjense, ninguna de las pirámides se acerca a la perfección de las primeras dinastías. Fíjense lo que nos quedó de la Gran Pirámide y algunas otras de dinastías, digamos, del entorno, y lo que nos queda de algunas dinastías posteriores. Además, fíjense la altura, 70 metros de lado, casi una cuadra. La Gran Pirámide, 230. No me quiero meter en el tema de Leo, que así no les hago spoiler, pero ya saben las medidas. Este es uno de los grandes elementos que tenemos y que nos acercan a empezar a adentrarnos en ese misterio. ¿Qué pasó? ¿Es que antes había otra tecnología? ¿Es que había un conocimiento que se perdió? ¿Qué pasó? ¿Es más antiguo? ¿Es menos antiguo? Hay muchos de estos elementos que nos vamos a preguntar. Porque hay un tema, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es que lamentablemente nosotros podemos datar ciertas cosas. ¿Vieron cuando dicen, esto se dató por carbono 14? Sí, pero eso tienen que ser solo elementos orgánicos. No podemos datar las rocas. Uno agarra un adoquín, de esos que tenemos ahí, capaz que en la estufa de alguno, o en los cordones de las calles, ¿vieron que son de piedra? Algunos. ¿Uno puede datar eso? No, puede datar cuando la roca se solidificó, pero no cuando se puso ahí. Entonces, la datación de las rocas no permite saber exactamente cuándo se construyó. Todo lo que se hace es por contexto. ¿Ah? Se encuentra una cosita acá, otra cosita allá, y se unen piecitas de un puzzle que a veces ¿vieron esos puzzles de 1000 piezas? Bueno, el puzzle de Egipto será de 100.000 piezas y tenemos capaz que 300 piezas, una acá, otra allá, y muchas son parecidas. ¿Vieron esos puzzles que son todas parecidas? Y dice, ¿dónde está esto? Y la presión, bueno, a veces pasa lo mismo con la historia. Esta pieza, para mí que va acá, y la empiezan a apresar, y a veces, bueno, así se generan algunas historias. Vamos a adentrarnos ya mismo en algunos de los misterios que ya les digo que vamos a ir haciendo pinceladas de algunos para tratar de conocer un poco más ese perfume del misterio de Egipto. Así que la que viene ya es tuya, Leo. Bueno, vamos a empezar por el gran misterio que son los obeliscos. Los obeliscos los podemos ver a lo largo de Egipto en diferentes templos y tienen diferentes tamaños. Los más chicos van de los 3, 4 metros hasta más de 41 o 42 metros de largo. Imaginen, casi es media cuadra. Pesan los más chicos 50 toneladas y los más grandes 1.200 toneladas. Y acá empiezan a aparecer números, pero a veces nos dicen los números y como que no entendemos cuánto es.
Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto pesa un auto aproximadamente? 1 tonelada aproximadamente. Esos obeliscos gigantes, titánicos, pesan 1.200 autos. Un contenedor que podemos ver en el puerto, cuando está cargado, 30 o 40 toneladas. Imaginen los pesos, comparen. Algo también muy importante es cómo hicieron para trasladarlo. En la mayoría de los casos, las canteras están a más de 200 kilómetros. Podemos ver acá un ejemplo del obelisco sin terminar que se encuentra en las canteras de Asuán. No sabemos qué pasó, si se aburrieron los egipcios, si empezaron a hacerlo, se rompió. No sé, acá pueden ver que hay como una rajadura. No se sabe. Pero tengan en cuenta, si pueden observar, que está tallado directamente de la piedra y con una perfección increíble. Pregunta, ¿cómo hicieron para trasladarlo? Este no, porque quedó ahí, pero los otros, ¿cómo hacían para trasladarlo? Cientos y cientos de kilómetros. Hay algunas teorías que indican que se usó troncos en la arena, pero si ustedes saben, hagan la prueba mañana en la playa, que cuando uno quiere trasladar un tronco se hunde. Incluso nosotros nos hundimos, no podemos movernos. ¿Cómo hicieron? No se sabe. Se puede haber usado cuerdas, sogas, pero en esa época solo había hojas de palma. Trenzando una hoja de palma se podría mover esa cantidad el tamaño de ese, el peso. No se sabe. Acá pueden observar también otro obelisco a la entrada en Karnak, en la entrada del templo de Amón, que pesa un poco menos, 323 toneladas. Recuerden, comparen con un contenedor, 10 veces más que un contenedor. Y un largo de 28 metros. Hay algunas teorías que indican que los obeliscos, porque no solo trasladarlo, es cómo lo elevan. Porque el obelisco viene así, ¿cómo hacen para elevarlo? Hay unas teorías que indican que se hacían montículos de arena y se iba apoyando y quedaba perpendicular. Pero hay estudios que indican que eso no es posible, especialmente en esa ubicación en Karnak, debido al terreno, al relieve que había y las construcciones que había alrededor, no da el ángulo, no da el espacio para trasladarse. Trasladar y poner en forma vertical. Es un misterio. Ahora sí, el gran misterio, la gran pirámide, la pirámide de Keops. Vamos a ver y analizar algunos números. Yo soy ingeniero, perdón si hablo mucho con números, pero está bueno a veces comparar, porque a veces se dicen cifras, millones, miles, pero está bueno analizar, reflexionar sobre los diferentes números. La pirámide tiene más de 2.300.000 bloques de piedra. Cada piedra tiene diferentes tamaños, algunos van de los 3 a 4 toneladas, recuerden el peso de un auto. Y las más grandes que podemos encontrar en el medio, en el centro de la pirámide, 50, 60, 70 toneladas. ¿Cómo hicieron para mover eso? Trasladar, no se sabe. El volumen, 2.500.000 metros cúbicos. Ahí nuevamente, ¿es mucho, es poco? Si eso fuera un gran bidón de agua y lo llenáramos de agua, ¿saben qué cantidad de agua o para cuántas personas da? Casi 800 litros para cada uruguayo. Los 3 millones de uruguayos recibirían 800 litros de agua. Mucho, ¿no? Por eso uno a veces no es consciente del volumen. A veces es importante comparar con ciertas cosas. Algo muy interesante también, que la pirámide estaba recubierta por más de 25.000 bloques de caliza, pulido a espejo.
Esto también lo vamos a ver en otras partes de la pirámide y en otros templos en Egipto. Pulido espejo, ¿qué significa eso? Como la mesada en los baños, en las cocinas, que uno se puede ver. Lamentablemente, a medida que fue pasando el tiempo, todos esos bloques se fueron cayendo, fueron robados, se utilizaron para construir otros templos dentro de Egipto, incluso en Egipto, en el Cairo, perdón. Algunos temas en relación a la pirámide que les traigo para reflexionar. El primero, más importante, nunca se encontró hasta ahora ningún instrumento, ninguna herramienta que fue utilizada para la pirámide, ni adentro ni afuera. Nunca. Como hablamos recién, algunos bloques fueron trasladados desde las canteras que están a más de 600 kilómetros. Recuerden que Egipto es desierto. Hay algunas teorías que indican que se podía haber trasladado por el Nilo en barcos, pero ¿qué barco, qué tamaño tiene que tener ese barco para trasladar una piedra de 70 toneladas? Un ejemplo, ahí les traje una grúa gigante para elevar un contenedor de 30 a 40 toneladas. Observen la grúa que usamos ahora en la actualidad, el contrapeso que tiene, esas cadenas de acero, las lingas, las cuerdas que son necesarias para elevar y colocar un contenedor. En Egipto no se encontró nada de eso. Como mencionamos recién, hojas de palma, medio difícil construir una soga tan resistente como una hoja de palma. Hay otras teorías que indican que se utilizaron rampas. Rampas, primero, de madera, medio difícil porque en Egipto no había mucha madera. Y para mover un bloque sobre una rampa de madera no aguanta. Y los estudios indican que esa rampa tendría que haber sido más grande, casi el doble que la pirámide. Por lo tanto, esa rampa ya sería una obra de ingeniería. Yo, constructor, dejaría la rampa y la pirámide, porque ya es una obra de ingeniería más importante que la pirámide. Sin embargo, no se encontraron restos de esa gran rampa, si es que hubo. Otro tema también a tener en cuenta es las personas que construyeron. Hay muchas teorías, lo pueden ver en los libros, ya no se usa mucho, pero esa teoría de que fue construida por esclavos. Pero en esa época no había armas. Yo ahora vengo con un revólver y le digo, hagan tal cosa, ustedes me obedecen. Algunos, capaz que no todos. Pero en esa época no había armas. La única arma era un palo, un látigo, una flecha. Por lo tanto, si pensamos, para cada persona que queremos dominar, tendría que haber otra persona igual. Si la construyeron 50.000 esclavos, se necesitaba 50.000 personas para dominar a esos 50.000 esclavos. Como que no tiene mucho sentido esa teoría. Y también importante, la cantidad de personas, como dijimos, si fueron miles, ¿cómo se organizaban? Ahora tenemos un teléfono, una computadora, una radio, y podemos decir, mover la piedra 1 milímetro más para allá, 5 centímetros para abajo. Pero en ese entonces no había eso. Imaginen miles y miles de obreros, constructores, hablando, gritando, cómo se organizaba, cómo planificaban el trabajo, cómo lo diseñaban y cómo se organizaban entre ellos. Es algo para tener en cuenta. Más números. Soy ingeniero, perdón, ya lo dije. Pero está bueno comparar esos números. La pirámide tenía en su base, tiene 230 metros cada lado. Ahí les traje, un ejemplo. Acá está la escuela. Acá está la escuela.
casi 4 manzanas la base. Uno no es consciente de eso. Nosotros que tuvimos la oportunidad de viajar a Egipto junto con otros compañeros y vemos esa pirámide y no nos damos cuenta del tamaño. No hay nada con qué comparar alrededor. Hay una persona, capaz que lo comparamos con un camello, pero no hay nada alrededor. Pero los invito ahora a la salida que recorran las 4 manzanas para que tengan un poco de conciencia del tamaño de esa base. También la altura cuando se construyó tenía 146 metros, que lamentablemente se fue cayendo en los bloques de la cima. Pero también si lo comparamos con la torre de Antel, observen el tamaño. Y ahí no se dan cuenta, o capaz que algunos sí, un matemático, observan los números. Lado norte, 230 metros, 364 centímetros. Lado sur, 234 centímetros, 365 milímetros. 1 milímetro de diferencia. ¿Cómo hicieron los constructores para construir y el error sea de 1 milímetro? Comparaciones. Palacio Legislativo. Algo para tener en cuenta. La cuadratura de la pirámide, como dijimos, pocos milímetros de error. El Palacio Legislativo, que es más chico, tiene en su cuadratura más de 30 centímetros de error. La pirámide, solo algunos milímetros. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Y para comparar cómo sería la pirámide si la pusiéramos arriba del Palacio Legislativo, para que tengan noción del tamaño, es esto. Más del doble, casi el triple, ocupa las aceras alrededor. Pero para tener conciencia un poco del tamaño que tiene. Como comentamos hoy, estaba recubierto de caliza, pulido a espejo, y es como si fuera un faro de día. Se podía ver desde cientos y cientos de kilómetros. Qué maravilla, ¿no? Haber estado ahí, caminando por el desierto, sedientos, y de repente ve esto, y bueno, lo motivaría a la gente a seguir caminando hacia la pirámide. Como comentamos, toda la construcción de la pirámide, en sus ángulos, en todos lados, es precisión milimétrica. Incluso la orientación. La cara norte está orientada al punto cardinal norte con un error de precisión de 0 grado, 5 minutos, 31 segundos. Casi no se ve. O sea, increíble. Pero lo más increíble también es que la pirámide hermana, la de Kefren, tiene el mismo error de orientación. El mismo. Hay algunas teorías que dicen que los egipcios se equivocaron, qué casualidad, las dos pirámides con el mismo error, o utilizaban el mismo instrumento que tenía un error y por lo tanto el instrumento está fallando, bueno, construyó dos pirámides rotas, digo, con error de orientación. Hay otras teorías que indican que cuando se construyeron, el norte estaba capaz orientado hacia otro lado y por eso la diferencia, o también que estaban bien construidas, bien orientadas hacia el norte, pero hubo algún terremoto, algún deslizamiento de tierra y las pirámides se corrieron. O casualidad que las dos pirámides se movieron de la misma forma. Ahí les traje
Perdón. Este instrumento, en teoría, era el que se usaba, o el instrumento que había en ese momento en Egipto. Una escuadra de madera con una piola y una plomada. Y al lado, un instrumento moderno de ahora, un teodolito, que es un instrumento óptico mecánico, que en la actualidad estos instrumentos igual tienen errores de precisión al medir. Se utiliza en los agrónomos, los arquitectos, los ingenieros. El mismo error. O sea, este instrumento tiene el mismo error que en teoría este. Hay algo que está faltando. Un puzzle, una pieza del puzzle que no estamos entendiendo. O no encontramos. Bueno, vamos a entrar a algunos lugares dentro de la pirámide. Ya estuvimos hablando de cosas de afuera, vamos a ver de adentro. La cámara del rey. La cámara del rey está ubicada a más de 100 metros del nivel del suelo. Tiene aproximadamente 10 metros de largo, 5 de ancho, 5 de alto. Pueden observar, enigma tecnológico, cómo apretar los botones. Como pueden observar, tienen esos bloques todos unidos en forma milimétrica, bloques de 2, 3 toneladas. Pero lo más sorprendente es que el techo está formado por exactamente 9 bloques de 45 toneladas de granito rojo. 45 toneladas. ¿Cómo hicieron para elevar bloques de 45 toneladas y ponerlos ahí? Algo que podemos encontrar en la pirámide son las cámaras de descarga que están arriba de la cámara del rey. Esta es la cámara del rey y acá están estos bloques. Estos bloques pesan entre 50 y 70 toneladas, uno arriba del otro, y terminan tipo en flecha, en techo. ¿Para qué usaban eso? Vendría a ser como una viga moderna para balancear el peso, para que el peso de toda la pirámide no se cayera, no aplastara la cámara del rey. Nuevamente, ¿cómo hicieron esto? Un misterio. Pero ha funcionado porque hasta ahora, y a pesar de los terremotos, de los deslizamientos de tierra, no se ha caído hasta ahora nada. La viga egipcia funcionó. Y recuerden que hace más de 4.000 años, ¿no?, que está esa viga soportando el peso. Algo interesante, dentro de la cámara del rey, los sarcófagos. Sarcófagos de granito rojo, pulido de espejo, nuevamente el pulido de espejo. Ojo que no es bloques unidos, es un solo bloque que se talló de alguna manera, pulido de espejo. Yo tengo un problema tecnológico con el control remoto. Pueden observar acá estos lados, estos ángulos son rectos, 90 grados exactos. ¿Cómo lo hicieron? Misterio. Algo interesante también, uno piensa que esta pirámide en particular es una tumba, por lo tanto cuando se encontró este sarcófago se pensó que había una momia del rey, pero no se encontró nunca ningún resto. Ojo, no es que alguien entró y no veo nada, no, microscópicamente se llevó un microscopio y nunca se encontró ningún resto de la momia, del ajuar funerario.
Tampoco se encontró restos de hollín o de velas. ¿Cómo iluminaban ese lugar? Es un gran misterio. Lo único que se encontró, no en esta cámara del rey, sino en otra cámara, una pequeña inscripción allá arriba, que nadie lo veía, que decía Kefu o Keops. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que era del faraón Keops. Pero se basa solo en un grafito por ahí arriba. Hay una foto. No sé quién me la sacó cuando fui. No me acuerdo si yo estaba tratando de mover los bloques o estaba mirando microscópicamente a ver si encontraba algo. No sé. Pero bueno, está bueno. Otra construcción que podemos ver dentro de la pirámide se llama la Gran Galería. La Gran Galería que está previo a la Cámara del Rey. 48 metros de largo, 8 de alto. Pueden observar los bloques. Parecen un ladrillito, pero son bloques de 2, 3, 4 toneladas, 1 metro de largo. Y algo interesante también, que lo podemos ver acá y en otras partes de la pirámide, es que estos bloques están unidos por un tipo de argamasa, tipo yeso, un pegamento, imagínense. Pero esta argamasa, este yeso, tiene un tiempo de fraguado, o sea, un tiempo de secado de 2, 3, 4 minutos nada más. ¿Qué quiere decir? Que los egipcios encontraron una forma de poner un bloque, poner esa argamasa y en 2 o 3 minutos poner otro bloque orientado y con una precisión milimétrica. Imaginan lo que es eso. Y no es un ladrillito, es un bloque de varias toneladas, incluso 30, 40 toneladas. Conductos internos, también muy interesante. Podemos encontrar dentro de la pirámide, acá teníamos la cámara del rey, la cámara de la reina, cámara subterránea y estos ductos que están acá. 2 que miran al lado sur, 2 al norte. ¿Para qué servían esos ductos? Algunas teorías indican que son de ventilación para que entre aire, pero medio raro, semejante mole con 2 o 3, 4 ductos de aire. La mayoría de ellos están cerrados. ¿Cómo lo construyeron? Este, por ejemplo, que sale de la cámara de la reina, es un ducto de 20 centímetros por 20 centímetros, 60 metros de largo y una inclinación nuevamente exacta, 39 grados de inclinación. ¿Para qué hicieron eso? A mala dificultad, porque se fue construyendo ese ducto a medida que iban construyendo la pirámide. Yo, Leo, constructor, lo es más fácil hacer un ducto horizontal, un ducto vertical, pero no un ducto con una inclinación de 39 grados. Hace algunos años, no sé si recordarán, en el 2002, la National Geographic, junto con otros investigadores, se propusieron investigar qué había en esa cámara, en ese ducto, perdón. Porque por acá está cerrado esta puerta que está acá. Y construyeron un robot con ruedas y lo colocaron en ese ducto. Tenía una cámara, tenía un pequeño taladro. Y ahí empezaron. Fue en el 2002. Se transmitió a nivel mundial en vivo. Yo me acuerdo que lo vi por la CNN. Y era, ¿qué había detrás de esa puerta?
De a poquito fue el robot que empezó por acá y empezó de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Qué había detrás de ese ducto? ¿Qué misterio se podía encontrar? ¿Una tumba? ¿Un tesoro? Y luego de varios minutos, ese robot atravesó con ese taladro esa puerta. ¿Y qué encontró? Una pequeña cámara y otra puerta. Lamentablemente no se pudo continuar viendo qué había detrás de esa puerta, porque esa segunda puerta es más ancha, tiene 60 centímetros de ancho y no entra ningún robot ahí. Se necesitaría un taladro más grande, más potente. Y bueno, queda ahí el misterio de qué hay detrás de esa segunda puerta. Algo para tener en cuenta, que como vimos, esta pirámide en teoría no es una tumba. Posiblemente sea un templo. ¿Y qué son los templos? Por lo general, podemos encontrar en Egipto o en otras culturas como los aztecas, templos. Esos templos que están relacionados con el cielo, con las estrellas. Podemos encontrar, por ejemplo, en otro templo que está en Egipto, en Abu Simbel, en que está construido de tal forma que solamente en los equinoccios entra el sol e ilumina al final 3 estatuas de los dioses de Egipto. Solo en los equinoccios. Hay otro templo en América también, con una escalera, y solo en los equinoccios el sol ilumina esa escalera de tal forma que la sombra parece o genera una ilusión como si fuera una serpiente bajando por esa escalera. Hay otros templos que están orientados a las estrellas. La pirámide, como les dije, está orientada hacia los puntos cardinales. Pero esa conexión que tiene esos templos con el cosmos. Y en particular, la pirámide de Keops, se realizaron algunos estudios que decía que desde cada ducto se puede ver una estrella. Estrellas que tienen nombres que son muy importantes para los egipcios, por ejemplo Sirio, relacionado con Isis, con Horus. Entonces, por un ducto se ve una estrella, por otro ducto se ve otra estrella, y así con esta estrella en la Osa Mayor y otra estrella en la Osa Menor. Pero eso no pasa siempre. Hay momentos que solo se ve una estrella por un ducto, por el otro ducto otro día, en otro momento. Pero los estudios indican que hay un momento en que se pueden ver las 4 estrellas desde esos ductos. Y eso pasa cada 25.775 años aproximadamente. Ustedes dirán que 25.000, 30, no sé, pero mini clase de astronomía, muy chiquito. La Tierra tiene diferentes movimientos. Tiene un movimiento de rotación, 24 horas, un movimiento de traslación, 365 días, y hay un movimiento que no lo vamos a explicar por falta de tiempo, pero me creen, si no lo pueden googlear, se llama el movimiento de precesión de equinoccios, que cada cuánto se da, cada 25.775 años aproximadamente. Es decir, que los constructores de alguna manera tenían este conocimiento de igualar
o plasmar en esta tierra algo que es celeste. Continuando con otro ejemplo, también el ingeniero Robert Powell, que es muy famoso en Egipto, que escribió muchos libros, hay muchos documentales en National Geographic, en History Channel también, que también escribió muchos libros, pero escribió un artículo o una investigación que dice que está relacionado a las 3 pirámides con el cinturón de Orión. La misma dimensión, la misma distancia en proporción que hay entre las 3 estrellas es lo que hay entre la pirámide de Keops, su hermana Kefren y Meserinos. Y antes de continuar, me gustaría reflexionar un poco sobre esto. ¿Quiénes fueron los egipcios? No importa tanto cómo construyeron estas pirámides, si usaron una técnica, una herramienta, que es importante, sí. Pero lo importante es ¿para qué? ¿Para qué tuvieron que construir una pirámide? ¿Por qué querían que sea perfecta? ¿Por qué la orientaron al norte? ¿Por qué la orientaron a las estrellas? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué conocimientos tenían? ¿Qué nos querían regalar? ¿Qué podemos aprender de eso? Son preguntas que estaría bueno que pensemos un poco. Y ahora, para continuar con el próximo gran misterio, le voy a dar la palabra a Rubens, que va a hablar de un misterio muy interesante. Por lo menos a mí el nombre cuando me lo dijo dije, wow, el misterio del núcleo 7. Gracias. Gracias, Leo. El misterio del núcleo 7. Veo que el nombre queda de película de, no sé, de Alien, algo así, ¿no? El núcleo 7, no sé, o algo que va a reventar, ¿no? Una cosa, bueno, no es tan así, pero hay que darle un poco de marketing también a las cosas y mover un poco. Me quedé realmente asombrado cuando Leo hablaba de esto, porque hay algo que siempre comentábamos, es como siempre se vieron estas 2 pirámides, la grande y la Keops y la Kefren, que son estas 2, y la de Miquerino se veía como torcidita y más chiquitita, y decían, ¿por qué quedó así? ¿Por qué no la hicieron más o menos igual? No les daba el tiempo, tenían menos materiales, supónganse, ¿no? Pero cuando Bauval hizo este estudio y se dio cuenta que realmente había, desde vistas desde la Tierra, las estrellas tenían más o menos la misma ubicación, realmente llamó mucho la atención. Y esto es algo muy común en muchas civilizaciones, la orientación de templos de manera astrológica o astronómica, es decir, hacia constelaciones o hacia eventos que se ven en el ciclo anual de la Tierra. Y es realmente curioso porque la otra vez pensábamos con Leo, decimos, bueno, si fuéramos a la azotea de la institución y tratáramos de colocar poner 4 piedras siguiendo los equinoccios y los solsticios, sin saber, porque ahora googleamos, equinoccio 2022 y ya nos sale a la hora exactamente todo, pero sin saber cuántos años de estudio y de registro tiene que haber para que uno se dé cuenta que exactamente ese día, porque fíjense que además, si construimos algo, tiene que ser ese día. Llegué tarde y ya tengo que esperar un año para hacer. Realmente es maravilloso esto y me engancho y no seguimos. Vamos a seguir, si no seguimos. El núcleo 7. ¿Qué es el núcleo 7? El núcleo 7 es esta cosita, acá, chiquita, que se encontró por Sir William Petrie. Esto está actualmente en el Museo Petrie de Londres. Y es lo que podríamos llamar un tarugo, por decirlo de una manera, de piedra, no cualquier piedra,
estamos hablando de una piedra granítica, es un granito. ¿Ah? Para que se den una idea, los granitos son los cordones de la calle, son los adoquines, o sea, son rocas muy duras. ¿Ah? Estamos hablando de que los minerales que componen el granito tienen 6, 7 en la escala de la dureza, con el máximo es 10, realmente muy duras. Y este misterioso núcleo 7 se le llama, ¿ah? Tiene algo que ha llamado la atención y que realmente con su humildad de tamaño sigue generando mucha intriga. ¿Cómo hicieron para taladrar manualmente, no con una cosa neumática ni un taladro como los que tenemos nosotros? ¿Cómo hicieron para taladrar el granito? Y no solo eso, sino, y si bien esto es controvertido, pero todavía no se ha dicho si sí o si no, pero sigue siendo una cosa a investigar, que parece que cada vuelta, no sé si lo logran ver acá por la definición, pero se ven como rayitas, ¿no? Y acá también se ve un hilo que le están pasando a las rayitas. Demostraría como que cada vuelta que hizo este taladro tipo trépano, ¿ah? Que saca, no es el taladro que hace un agujero solo, sino que saca este tarugo central. Cada vuelta llegaba a comer cerca de 1,5 a 2 milímetros por vuelta, y en un mismo sentido. ¿Ah? Porque los taladros, ahora vamos a ver, los taladros egipcios que se dice que tenían, que de hecho tenían y se han hecho experimentos y realmente se pueden hacer este tipo de agujeros, no este, pero sí cosas parecidas, porque nosotros también imitamos, vieron que nosotros vemos las cosas a veces y decimos vamos a hacer algo parecido y hacemos cosas, pero a veces no quedan tan bien como algunas. Y este es uno de los mayores enigmas, porque hay cosas que dentro de los enigmas egipcios hay cosas que podemos hacer más o menos con algunas herramientas un poco primitivas y otras que son parecidas pero que no. Pero como son parecidas queda como ahí, bueno, está. Lo que se suele decir es, y bueno, se tardó más tiempo. ¿Cuánto? Y a veces 300 años. Entonces iban las generaciones tras generaciones, dale un poquito más, venía el nieto, si esto el abuelo empezó hace 200 años, el tatarabuelo, no sé, a hacer el agujero y yo sigo acá y no sé cuáles eran los planes, hasta dónde hay que llegar, pero seguimos, ¿no? Esto pasa muchas veces y realmente es increíble. Porque hay que seguir la tradición, el faraón que lo pidió ya no estaba, o sea, hay que seguir. Estos son todos enigmas que realmente llaman mucho la atención. Y se han hecho perforaciones de 1 a 70 centímetros. Y realmente esto es mucho más que un enigma, o sea, es un enigma top, digamos, porque es realmente muy difícil esto. Estas son las herramientas que se ven en algunos bajorrelieves, ¿no? Y esta es alguna de las reconstrucciones de las herramientas. Es decir, si ustedes ven, es como que medio a mano se va girando una cosa con unos palos y unos cilindros que son de cobre, porque los egipcios no conocían el hierro. Nosotros ahora usamos hierro. De hecho, usamos cosas endurecidas, además. ¿Ah? ¿Vieron? La mecha de los taladros tiene un material de una dureza muy alta. Se llama huidia, que es carburo de tungsteno y que tiene una dureza superior al diamante de alguna manera. ¿Ah? O sea, que es muy alta. El cobre es el alambre que tenemos en los cables y se dobla. No importa si es medio grueso, se dobla. Imagínense hacer esto. Si bien se ha estudiado que lo que hacían era con el cilindro de cobre, empezaban a girarlo y echaban polvos que eran abrasivos. Pero claro, igual la cosa no es tan fácil. Hoy día usamos este tipo de instrumentos, o sea, compárese, para sacar estos testigos. ¿Ah? En Acrópolis nos gusta la filosofía práctica, vieron que todo decía filosofía práctica, que es llevar las cosas a la práctica. Entonces, ya que estamos más o menos de tiempo, vamos a hacer algunas prácticas, porque después uno se olvida de los números, pero estas cosas siempre nos quedan. Pasame los testigos. Yo les traje para que vean, después si quieren, fuera de off the record, digamos, fuera de la... Pueden ver, estos son testigos que se han sacado con este tipo de aparatos. No me dan las manos para hacer todo esto. Con ese tipo de aparatos. ¿Tá? Estos son de rocas, pero no son granitos. Son rocas, son areniscas. ¿Ah? Pero los pueden ver y revisar y van a ver que no se ven prácticamente las marcas, porque eso gira a una velocidad muy alta. ¿Ah? Y se sacan este tipo de testigos. Los traje para que los conozcamos. Te lo dejo ahí, dejalos ahí, Gabriel.
Después si quieren, al finalizar la conferencia los podemos ver. Y para hacer una prueba un poquito más movida y ver un poco este misterio de los taladros, lo que vamos a hacer es que va a venir Fernando, que es un colaborador de acá de la institución, que también trabaja en la parte de técnica y ayuda, y va a perforar para todos ustedes un adoquín de granito rojo, ¿ah? Con un taladro de cerca de un caballo de fuerza, 800 watts, a ver si la cámara nos lo agarra. Este taladro no es un taladrito de esos que uno saca con alguno canjeando puntos, es un taladro bastante fuerte. ¿Ah? Es una mecha de 10 milímetros, gira a una gran velocidad y tiene un rotopercutor. Entonces ahora vamos a tratar de taladrar esto, imagínense lo que era taladrar 70 centímetros, ¿no? Para que vean un poco lo que lleva. Ahora sí se nos va todo el tiempo. Fíjense lo que hizo, Nada, y estuvo unos segundos, es verdad. Pero ¿cuánto hay que estar? Y esa mecha, si lo seguimos haciendo, se recalienta y se quema. Y eso es carburo de tungsteno, dureza 10. Imagínense el cobre. Trae una mecha de cobre, ¿no? Porque se dobla toda, se hunde, no sé qué. Se funde acá el cobre. Y prácticamente nada, Después si quieren lo pueden ver. Llévatelo nomás, Fer, porque así no lo pateo. Pero esto es lo mismo, es un granito rojo. ¿Ah? Podrá variar un poco, tener más o menos minerales de uno u otro. Varía el tamaño del grano, una serie de parámetros. Pero en general es lo mismo. ¿Ah? Esto para que uno después se acuerde. Dice, fui a taladrar. Pasame no sé dónde dejé el... Ah, me lo puse en el bolsillo. Ahí está. Bien. Trépanos entonces son realmente un misterio y tenemos varios agujeros de estos. Miren, acá tenemos cómo se ve un agujero finalizado. Yo no les dije, pero este núcleo 7 se encontró en el Templo del Valle, que está cerca de las pirámides y como que a los pies de la Esfinge, más o menos si uno va. Esta foto la sacamos nosotros cuando estuvimos en el 2019 en el Museo del Cairo. Fíjense cómo se ve las trazas de taladritos más chiquitos para hacer algunas mezclas. Agrandar este agujero, ¿no? Era como varios de esos. Imagínense darle de a poquito así. Realmente sigue siendo un enigma. Y eso que esto está bastante rústico. Se ve que no les dio el tiempo para terminar o no sabemos qué pasó ahí. Otra cosa, y esto viene a colación con eso que decíamos de cómo hay una involución en la técnica. Esta vasija es de diorita. Diorita es parecido al granito, quizás en algunos casos puede ser hasta un poquito más dura. Es fíjense, del 3500 al 3200 está datado. Unos casi 1000 años antes de la Gran Pirámide, al parecer. Es hermosa y fíjense, también tiene, y no solo eso, sino que por dentro no es un taladro así redondo, está ahuecada y es una sola pieza. Es decir, no es no está ensamblada, ¿no? Es una sola pieza que se ha sido taladrada. Y además tiene estos agujeros, estas perforaciones, que son para la vasija, ¿no? Llama muchísimo la atención y esto realmente lo tenemos en muchas civilizaciones. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Perú en el año, no me acuerdo, 2010 o por ahí, fuimos también a un museo en Perú y había todas unas cuentas de collar, de los collares, de piedra. ¿Ah? Piedras también eran minerales un poco duros. Y tenían una perforación finita. Y le digo a la guía que no estaba, digo, ¿y esto cómo hicieron estos agujeritos? Porque uno ve el collar muy lindo, pero hay que perforarlo. Digo, un agujerito de menos de 1 milímetro, para pasar. Dice, la verdad que no tengo ni idea. Dice, eso sigue siendo un misterio, pero no sabemos, ¿no? Algunas cosas más, bueno, ya pasamos al Templo del Valle. Para ir adentrándonos, acá pusimos una foto que estuvimos ahí. Este templo es realmente misterioso porque al igual que la cámara del rey en la Gran Pirámide,
que le pusimos ese nombre, ¿no? No sabemos cómo se llamaba. Le pusimos la cama del rey y la cama de la reina abajo. Las cosas que hoy día habría que cambiarlo, ¿no? Esto es uno de los misterios que tenemos acá. Son todas rocas monolíticas. No sé si ustedes, esto no nos daba el tiempo y no pusimos más, pero no sé si ustedes tienen imágenes de los templos egipcios. Siempre están todos decorados con preciosos jeroglíficos, con bajorrelieves de dioses, haciendo ofrendas. Estos no, ninguno tiene. Es como que esto hubiera sido, no sé, no los decoraban. No sabemos por qué. ¿Ah? Esto, que no se ve muy bien lamentablemente, pero acá estoy tratando de poner la entrada, me costó 160 Egyptian Pounds, adentro de la Junta de las Rocas. Fíjense lo que es la Junta de las Rocas. ¿Ah? Muchas veces se dice que estas rocas, bueno, se daba con otra roca más dura, empezaban hasta que más o menos iba alisando. Puede ser, no vamos a negar tampoco las cosas. Ahora, cuando saco el bloque grande, tendría que tener de desbaste digamos, del resultado de lo que se me va cayendo, tener de los 2 millones de bloques de la Gran Pirámide, más el 1,5 millones del de la otra, o no sé, 2 millones será del de la otra, más de todas las otras, tendríamos que tener, no sé, una montaña enorme de restos del desbaste de las rocas. Y no solo eso, sino que uno ya está en las últimas, después de, póngale, 30 años dándole, y ¡pum! Y se me lasca una vueltita. ¡Wow! ¿Y qué hacemos ahora? Hay que achicarla ahora, ¿no? Achicándola. Realmente es un misterio que no tenemos cómo decir. El encastre es perfecto, no solo perfecto, sino que parece como que tuvieran una suerte de una habilidad y una maniabilidad de la roca, que hacían casi como que decían, dejá que está, le hago una curvita acá, le hago... Miren esto, no sé si se ve bien, esto es acá, es una ampliación de esta zona. Estas rocas, y esto da una propiedad antisísmica, le hicieron como una curva, ¿la ven? O sea, para hacer el ángulo, es como que, dejá que esta le damos un poquito de color y la hacemos con ángulo. Y esta no se ve, pero esta tiene ese pliegue del ángulo y además abajo tiene como una vueltita que le hicieron como para... Mira, esta te quedó un poco más grande, yo la arreglo con la de arriba, que le hago una vueltita así para calzar. Y esto son de los más grandes enigmas, porque hay que moverlas también y que queden. O sea, imagínense que uno no está empujando algo que desliza, pará un poquito, empujarla para acá, traerla, ¿no? Cuando uno mueve algo. Nosotros lo hemos movido, hemos hecho cosas y empujá, te pasaste, dale un poquito más, ¿no? Hasta ajustarla. Pero imagínense este tipo de roca, que, o sea, dale, brum, se mueve, no, la pasaste, vamos de vuelta, brum, y así, o sea, ¿cuánto podemos estar? Digo, yo trato de hacer estas cosas porque a veces hacemos construcciones y cosas y realmente uno dice, pero, y nos quedan más o menos, ¿y cómo hicieron esto? Seguimos que ya estamos en hora. Esta la traje, esto fue del viaje cultural que hicimos en el 2019. Fíjense, esto es el Templo del Valle y acá está el revestimiento del Templo del Valle. Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo hicieron esto tan prolijo? Y afuera está esta cosa que está un poco como, son otro tipo de roca, ¿no? Quizás esta parte es más antigua, mucho más antigua, y después la otra se revistió más o menos con técnicas que puede ser. No sabemos. Esto es una de las teorías que hay. Quizás estas cosas se reencontraron y se volvieron a reestructurar o hacerlas de vuelta habitables. Esto ha pasado, ¿eh? Hay registros. Ustedes saben que cuando estuvo Napoleón en Egipto, él encontró la esfinge y hay dibujos grabados de cómo estaba la esfinge. La esfinge estaba toda tapada de arena, le quedaba la cabecita apenita se veía. Y hay tradiciones que dicen que uno de los faraones había en sueños, ya dice la tradición, ¿no? En sueños se le apareció la esfinge y le dijo dónde estaba. Y fueron a buscarla y la volvieron a desenterrar. O sea que es muy probable que pueda haber pasado, que haya templos que se taparon. De hecho, insisto, fíjense, pueden buscar los grabados, yo mal no recuerdo, de Robert
de Robertson. Robertson es el dibujante que iba con Napoleón, gracias, y que muestra los templos que tienen, no sé, 10, 12 metros de altura, casi que completamente tapados de arena. Dice, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y todos llenos a veces de hollín, los usaban para poner camellos, cabras, después algunos otros fueron deteriorados, pero realmente todo estaba tapado. De hecho, parte de este templo estaba completamente cubierto. O sea, ¿y qué sabemos si no se cubrió y se volvió a cubrir una y otra vez? Otro rapidito sobre los pulidos a espejo. Este es como otro de los top de pulidos a espejo. El Serafeum en Saqqara. Acá hay cerca de 30 sarcófagos. Fíjense el tamaño que tiene. Acá estamos. Acá tenemos al que está filmando ahí. Por allá estoy yo, no sé, Leonardo estaba por ahí, creo. Miren el tamaño que tienen. Son monolíticos, es decir, es una sola pieza. No está ensamblado, no está nada. Es una sola pieza. Fíjense lo pulido a espejo que está, que refleja toda la luz. Y esto es lo mismo, está pulido a espejo y 180 grados. Lo miden con instrumentos ópticos, da 179,8, 180,5, no sé, cosas así, ¿no? Pero instrumentos láser. Sí, le erraron un poquito. Pero qué cosa, ¿no? Es decir, le erraron, es nada, es cero con algo. Fíjense acá cómo está esta escuadra. Los ángulos dan medidos 79,85, 89,75, casi 90, sí, pero... Y acá lo mismo, la estoy puliendo y me paso y me queda un huequito. ¿Vieron cuando están las escaleras? Que a veces uno agarra una escalera de mármol y ve que está erosionada. Imagínense esto, hacerlo con esa precisión. Acá traté de sacar para que vieran cómo encastraba. O sea, no es solo el borde, o sea, eso penetra, ¿no? Estos pulidos a espejos son increíbles. Y acá tenemos otra, y ya vamos a estar finalizando. Este es el Templo del Valle. Este es el Osirión de Egipto, que no vamos a hablar hoy porque ya se nos va. Pero vieron que tiene una construcción media similar, ¿no? Yo diría que son medias parecidas. O los que estuvieron ahí, o tenían los mismos planos, o las mismas herramientas, los mismos conocimientos. Y esto de acá abajo, fíjense qué parecido que es, ¿no? Sí, ¿no? ¿Saben dónde está esto? En Cusco, en Perú, exactamente. En Cusco, en Perú. No medí, pero deben ser, no sé, 5.000 kilómetros de distancia. Con el océano en el medio, ¿eh? Capaz que les pidieron prestadas las barcas esas que usaban y les atravesaron no sé. Esto es para que veamos que los enigmas, es como que en un tiempo había un conocimiento del uso de la piedra que hoy día no lo tenemos. En Perú hay tradiciones de que llegaban a hacer ciertas combinaciones con plantas y algunas cosas y lograban como que ablandar un poco la roca o endurecer las herramientas que usaban, que eran de cobre. No sabemos, son tradiciones, son mitos. Pero lo que sí tenemos es esto. Y los constructores tienen como la tradición de no dejar nada, es como que dejan no dejan muchas pistas de cómo lo hicieron. Dejan las cosas y bueno, que uno las encuentre, que se divertirían ellos pensando, cuando piensen cómo hacíamos esto, ¿no? Capaz que era mucho más fácil que nosotros. Que nosotros capaz que le damos más vuelta y lo hacían más fácil, no sé. Pero yo me imagino que deben pensar algo así. Esto nos lleva a entender un poco, a pensar o a replantear a veces la historia. Hay una cosa que es interesante, que obviamente pasa con las ciencias y pasa con la arqueología, que evidentemente hay muchas fuentes que no tenemos y como yo les dije, tenemos que contextualizar en función de lo que estaba el registro de un pueblo más lejano, lo que nos quedó una vasija de cuando hubo un pequeño fuego o cosas por el estilo. Y uno de las fuentes más antiguas, porque esto yo les dije que no podemos datar la roca, entonces ¿cómo dataron la Gran Pirámide? Le dieron 4.500 años antes de Cristo, no, 4.500 años antes de ahora, 2.500 años antes de Cristo. Se dataron en función de cosas relativas a alguna estatua que se encontró, a alguna cosa que se encontró orgánica, ¿no? Pero no tenemos registros históricos. Pero los propios egipcios tenían en su historia
registros de su antigüedad. Y ellos mismos decían que eran más antiguos. ¿Esto sabemos a ciencia cierta? ¿No? ¿Hemos encontrado alguna cosa? No. Pero tenemos sus registros históricos. Yo les traje, para que veamos, las fuentes antiguas que tenemos es Manetón, que es un sacerdote egipcio del siglo III a.C. Ya esta es época griega de Egipto, los Ptolomeos se habían quedado en Egipto, y le pidieron a este sacerdote que hiciera una historia de Egipto. Y se recopila todo lo que haya en el templo y en los templos de la vuelta, y hacemos una historia. Le dijo Ptolomeo. Y Manetón dijo, bueno, está, yo sigo las órdenes y vamos a escribir la historia. La historia de Manetón siempre se tomó, no tenemos el libro original. Lo que tenemos son comentarios de cristianos que por lo general no se llevaban muy bien con los que no eran cristianos, como lamentablemente sabemos, y un poco dice, sí, dice tal cosa, Manetón, pero esto es porque... Y lo comparan con cosas bíblicas. Esto no puede haber pasado porque antes estaba, no sé, Matusalén no la vio, así que no está. Y cosas por el estilo. Después esto se empezó a contrastar porque se encontraron papiros, como el papiro del Canon Real de Turín, o la piedra de Palermo, esto está en Italia, que tienen registro de estas antiguas y míticas dinastías antes, mucho antes de ellos. Me permití traerles, estamos en hora, sí, pero bueno, solo esta hojita. Me permití traerles del libro de Manetón para que veamos la historia que nos dice él. Total, dice, los primeros que estuvieron fueron los dioses. Es una mítica dinastía de dioses. Pone a Ptah primero y una serie de dioses. Dice, después la realeza pasó de uno a otro en sucesión ininterrumpida hasta un tal faraón, que no viene el caso, dice, a lo largo de 13.900 años. 13.900 años. Después de los dioses reinaron los héroes 1.255 años. No sé qué tenían tan prolijos estos registros. Dice, y después hubo otra línea de reyes que gobernó durante 1817. 17 exactamente, ¿no? Después vinieron 30 reyes más de Memphis que reinaron durante 1790 y después 10 reyes de Tis de 350 años. A esto siguió el reinado de Manes y los héroes, que serían estos sacerdotes de Horus, durante 5.800 años. La suma de esto es exorbitante. Hay quien dice que esto en realidad eran meses, en vez de años eran meses lunares. Como un año era como un mes. Igual yo hice los cálculos, no los tengo ahí, daba mucho más antiguo. Es que realmente hay una mayor antigüedad. Esto me hace acordar a Platón, cuando cuenta en su libro de Critias, que algunos sacerdotes de Egipto le habían contado a un pariente lejano que tenía, que es uno de los 7 sabios, Solón, cuando estuvo por allá por Egipto, que hace más de 10.000 años habían estado los griegos muy bien, se habían portado bien, porque habían vencido a una tropa de, unos pueblos de la última isla de la Atlántida. No sabemos si esto es o no, pero yo traigo cosas que me vienen a la mente y las vinculo. Realmente esto es parte del misterio más grande de la historia, de cómo han pasado las cosas. Y algo que es interesante, y ya con esto terminamos, y que les puse acá, es si necesitamos nuevas concepciones de la historia o no. Esto es un tema filosófico, porque como ustedes saben, estamos en una escuela de filosofía y nos gusta reflexionar y preguntarnos cosas, pero ir a lo fino, preguntarnos cosas de verdad. Y si tenemos que hacer otra forma de entender la historia, si bien estas cosas han ido cambiando y hay una evolución paulatina en el tiempo, esencialmente todavía seguimos con una suerte de visión lineal de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto, si bien no es que nos lo digan así, es lo que subyace detrás de muchos libros, es lo que subyace detrás de la educación a veces. Es una concepción, más bien comtiana del siglo XIX, que nos plantea que la historia comenzaría en una etapa más bien tipo mágica,
donde toda la humanidad, bueno, no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas, entonces, el espíritu de la montaña, el espíritu del bosque, el espíritu del rayo se enojó y quemó algo. Como poco así, medio, todo es mágico, no sabemos nada, todo es como, el dios de no sé qué, pero ya no había ni siquiera una religión así como estructurada. A esa etapa, fíjense, en esta etapa estarían los que hicieron el jarrón, ese que vimos de Diorita. Ni siquiera acá, acá estaban los que hicieron el jarrón de Diorita. En la etapa religiosa, ya bueno, como estas cosas medias aisladas de los dioses o las cosas mágicas, se organizan en una suerte de panteón de dioses, ya todo un poco más estructurado, donde vendrían después religiones llamadas monoteístas, que ya son como un poco mejores, ¿no? Porque ya tienen... Ojo que estas otras egipcias tenían muchos dioses, pero también había una jerarquía, había uno solo que estaba arriba. Después vendría una etapa filosófica ya en la Grecia clásica, donde bueno, ahora empiezan elucubraciones, hipótesis. Yo creo que el universo surge del agua, decía Tales, yo creo que viene todo de una especie de infinito, decía Anaximandro, ¿no? Todas hipótesis platónicas, Platón, el mundo de las ideas, el mundo... Ideas, pero nada constatable. Y por último, y es la etapa que estamos ahora, estaríamos en una etapa científica, donde ahora las cosas ya sí sabemos y podemos demostrar mediante el método científico exactamente cómo están las cosas, qué pasó con esto, qué pasó con ello. Esto, evidentemente, si bien es una cosa lineal, evidentemente en la época egipcia había ciencia, lo vimos. En América había ciencia. Siempre hubieron estos diferentes aspectos del ser humano con mayor o menor registro. Pero ¿cuál es el principal problema de esto? Quizás la historia es más cíclica y por eso les puse esto otro. Quizás hay momentos álgidos, como vemos en un Renacimiento, en una época clásica, y momentos bajos, como la Edad Media. Pero más allá de eso, ¿cuál es esto el problema? Que inconscientemente, y hagamos ese autoanálisis, a veces miramos la antigüedad y como que decimos, ay sí, y eran como primitivos, ¿no? A veces vemos esto y nos asombra, pero después tenemos como una especie de inconscientemente una visión de que eran, y un poco, nosotros estamos mejor, ¿no? Como miren todo lo que tenemos, un aire acondicionado, serias cosas y como que antes eran más primitivos. Tanto es así que a veces nos los ponen, ¿no? O sea, los egipcios haciendo esto y los ponen en chancletas, tipo alpargatas, moviendo las piedras con una especie de taparrabo y nosotros los vemos como, si eran un poco. Y esto, el mayor problema que tiene esto, de esta visión de la historia, no es tanto saber o no saber si cómo la construyeron o si las construyeron así o asá, sino que inconscientemente nos quita la posibilidad de entender o dar una apertura a sus ideas. Porque como eran un poco primitivos, y lo que pensaban de la vida, y bueno, era una visión primitiva. Y sería una visión peor a la nuestra, sería una visión más simple que la nuestra, de qué es la vida, qué es el ser humano, qué es el universo. Ese es uno de los grandes misterios que sí podemos empezar a entender. Quizás no cómo hicieron las cosas, pero sí qué entendían por el ser humano. Porque en definitiva hubo cosas que cambiaron, evidentemente, pero las preguntas fundamentales de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, siguen siendo parte real del ser humano. Y tener una visión que los vemos como un poco primitivos, nos quita la posibilidad de estudiar en profundidad cómo entendían al ser humano, cómo entendían la vida. Quizás podemos sacar más enseñanzas de las que creemos. ¿O es que acaso todo lo que nosotros concebimos del ser humano, de la vida, del universo, es producto de nuestra profunda reflexión de años? O más bien que, bueno, lo heredamos un poco de la vida que tenemos, la educación. Por eso es que aquí en Acrópolis lo que hacemos es estudiar, no para saber exactamente cuánto medía el núcleo 7, y un poco más grueso, más fino, no importa, sino para tratar de entender ese misterio que está detrás de las civilizaciones, ese misterio del ser humano, porque en definitiva, aunque hay teorías de alienígenas que
no las vamos a mencionar ahora, pero el misterio del ser humano que estuvo ahí atrás. ¿Qué hacía que esos constructores de las pirámides, que Leo decía que, bueno, en la teoría esa de los esclavos, pero algo que comentábamos es que modernamente se sabe y se han encontrado registros de la paga de los artesanos. Para ellos era un honor, porque iba a estar mi mano ahí en un templo, una construcción misteriosa que iba a quedar por los siglos de los siglos. Era para mí un honor hacer eso. No era una cosa así nomás. No era, qué aburrido, era a tallar una piedra. Para mí era, estoy dejando una obra para siempre. Esto lo podemos, digamos, registrar muy bien en los constructores de catedrales que todavía tenían esa misión. O sea, 200 años construir una catedral, 180, 150. Y en cada obra, en cada año, cariño, ¿sí? Porque estamos haciendo algo que era un puente entre el ser humano y el misterio. Llamémosle dioses, llamémosle Ptah, Osiris, no importa. Entre el ser humano y el misterio. Por eso es que nosotros buscamos tratar de entender esto y estudiamos las culturas tanto de Oriente como Occidente y tenemos diferentes charlas para acercarnos a esta idea del misterio detrás de las culturas. Y cómo, si bien han cambiado las cosas externas, y ahora nos vestimos de una manera, y en Egipto se vestían de otra, y en India de otra, y en Grecia de otra, las ideas, las preguntas, y ese ¿qué es el ser humano? Sigue siendo la misma duda. Seguimos siglo tras siglo preguntándonos cómo ser un poco más felices, qué es la vida, qué es la muerte, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Es por eso que para nosotros la filosofía, y por eso nosotros hablamos de filosofía, la filosofía es ese amor al conocimiento, a la búsqueda de esa sabiduría. La filosofía es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Muchas gracias.